Amén. Entonces, un capítulo de Efesios que estaba pendiente, ¿no es cierto? El capítulo 5. El título de este capítulo es Vida en el Espíritu, olvidando la oscuridad. Efesios 5:2 nos habla de caminando en amor. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues, Pablo nos dice aquí, hermano, concluye la idea de Efesios 4, donde él describió cómo los cristianos deberían de relacionarse el uno con el otro. Ser imitadores de Dios, nos habla Pablo. La idea es simple. Debemos hacer a Dios nuestro ejemplo y modelo. No podemos contentarnos al compararnos entre los hombres. Debemos poner atención a la idea de Primera de Pedro 1:15, capítulo 1, versículos 15 y 16, que nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. No dice, no dice piensa en Dios o adora a Dios, aunque esos son deberes cristianos importantes, hermano, ¿no es cierto? Pero este es un llamado para la acción práctica, yendo más allá en nuestra vida interna con Dios. Es lo que Pablo nos explica. Podríamos decir que esta es una continuación de la misma idea que Pablo mencionó en Efesios 4:13, hermano, en cuanto a la extensión del crecimiento del cristiano a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. También podríamos decir que esta es una continuación de la idea de Efesios 4:32, donde se nos mandó perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, porque el comportamiento de Dios hacia nosotros, hermanos, se convierte en la medida del comportamiento nuestro hacia los demás. Es importante que veamos que Dios es mucho más que nuestro ejemplo, mucho más que nuestro ejemplo. Muchos errores vienen a la iglesia cuando Jesús es presentado, hermanos, únicamente como un ejemplo de conducta. No somos hechos salvos por el ejemplo de Jesús, pero una vez hechos salvos, su ejemplo es significativo para nosotros. El ejemplo de Cristo Jesús por el cual fuimos salvos, ese es un ejemplo significativo para nosotros. Dios es más que nuestro ejemplo, pero Él también es nuestro ejemplo, hermano. Es más que nuestro ejemplo, pero también es nuestro ejemplo. ¿Ya? Dice que debemos andar como hijos amados. Los hijos, hermano, lo sabemos, son imitadores naturales. Por lo regular hacen lo que ven que hacen sus padres u otros adultos. Cuando actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza como hijos de Dios, le imitaremos. Mientras imitamos a Dios, nos volvemos, nos volvemos en representantes de Dios, especialmente delante de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas, hermano. Nos volvemos en representantes de Dios para aquellos que han sacado a Dios de sus vidas, para que nosotros, para que somos enviados al mundo, no es para mantener a los hombres con la mente en Dios, hermano. ¿Quiénes tienen la ansiedad de olvidar? Si somos imitadores de Dios,
como hijos queridos, ellos serán obligados a recordar que hay un Dios, pues verán su carácter, hermano, reflejado en el nuestro. He escuchado de un ateo que dijo que podía pasar sobre cualquier argumento, excepto el ejemplo de su madre piadosa. Él nunca, hermanos, pudo contestar eso. Él pasaba por encima de todo, no respetaba nada, excepto el ejemplo de su madre piadosa. ¿Ya? Ni él nunca pudo contestarse eso. El Señor nos dice que andemos, Pablo nos dice que andemos en amor, como también Cristo nos amó. Como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo de la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Debemos demostrar, hermano, el mismo tipo de amor, el mismo tipo de amor, ofrenda y sacrificio. Eso fue Jesús. Jesús dándose a sí mismo fue obviamente un sacrificio para agradar al Padre. También podemos ofrecer un sacrificio agradable, olor fragante, mientras nos damos en amor por otros. A menudo pensamos, hermano, que podemos dar nuestra vida de forma dramática para mostrar nuestro amor por otros. Pero Dios nos llama a dar nuestra vida poco a poco, en pequeñas denominaciones, en lugares de grandes pagos. Pero es el dar nuestra vida, poco a poco, pero es el dar. Vamos dando nuestra vida para qué, para ayudar a los otros, a los que están todavía inconversos. Esa es nuestra misión. Una oblación, una ofrenda eucarística. Lo mismo que minchar se refiere a las ofrendas de grano. Levítico 2:1 nos dice, y siguiendo el cual se explica que es oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Significa, hermanos, que cualquier ofrenda por gratitud era expresada por bendiciones temporales, recibidas por la liberalidad de Dios en sacrificio. Una ofrenda por pecado, una víctima por el pecado, lo mismo que Sebash, ¿no es cierto? El cual universalmente significa que el acto sacrificial en el cual la sangre de un animal era derramada por la expiación del pecado. Estos términos, hermanos, pueden ser justamente considerados al incluir cualquier tipo de sacrificio, ofrenda y oblación hecha a Dios por cualquier cuenta. Efesios 5, versículo 3 al 4 nos habla de un contraste al andar en el amor. Conducta no apta para cristianos. No puede haber ningún contraste para amar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, lo que el Señor espera. Ni aun se nombre entre vosotros, hermanos. Pablo nos aclara y nos agrupa estas ideas del pecado sexual y de inmoralidad, indicando que nada de esto conviene a santos y que ni siquiera debiera ser nombrado entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Pablo utiliza una lista comprensiva de pecados sexuales: fornicación, porneia, una amplia palabra que describe pecado sexual, inmundicia, otra palabra amplia para comportamiento moral sucio, especialmente en un sentido sexual, necedades, el cual tiene por mucho el mismo sentido que inmundicia, truanerías, el cual tiene la idea de humor sexual sucio e inapropiado. Debemos de notar el tema del ruego moral. No es evade,
estas cosas para que puedas ser un santo, pero eres un santo. Ahora vive de una manera apta para un santo. Debemos vivir en una vida apta para un santo. Si hemos aceptado a Cristo, hemos, nos hemos alejado del mundo. Se supone que nos alejamos del pecado. Pero el constante ruego moral del Nuevo Testamento es sencillo, hermano. Debes ser quien eres en Cristo Jesús. ¿Ya? Pablo nos enseñó que Dios agrupó todo lo puso en Cristo Jesús. Ya no hay judíos ni cristianos. Estamos todos unidos en un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo de su iglesia. Como conviene a santo, nos dice Pablo. Este énfasis en pecado sexual era apropiado, hermano. La cultura en los días de Pablo y la ciudad de Efesio especialmente era una ciudad dada a la inmoralidad sexual. El tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a los santos era por mucho aprobado en la cultura del pueblo. Es lo mismo que hoy. Si nos admiramos si hoy, bueno, hay muchos que no conocen la palabra o no la han querido conocer, porque no hay nadie que no haya escuchado la palabra de Dios. Habla de la avaricia, palabras deshonestas. Pablo incluyó avaricia y palabras deshonestas en esta lista debido a su cercanía con el pecado sexual. Palabras deshonestas, la palabra avaricia, ¿no es cierto? El sexo por dinero, el deseo de tener algo que no nos pertenece y el hablar deshonestamente ha conducido a muchas personas al pecado sexual. Pero avaricia y palabras deshonestas tienen una relevancia más allá de su relación al pecado sexual, hermano. Palabras deshonestas. ¿Cuál es la facilidad de cambiar las palabras en el contexto? La idea es la de aquel que puede convertir cualquier conversación en bromas de asuntos sexuales, usualmente con doble sentido. Estas son las palabras deshonestas que pueden transformar una broma, ¿no es cierto?, en lo que ellos perciben, que son palabras de doble sentido. Antes bien, acciones de gracia. Positivamente, el cristiano debe de dar gracias por el sexo. Lo recibimos como un regalo y disfrutamos el sexo de una manera que glorifica a nuestro Dios. Porque el propósito de Dios al dar el sexo no es primordialmente para la gratificación individual, sino para la unión de la relación del marido con la esposa en una sola carne. Perdón. Ciertamente, ciertas expresiones de sexualidad, hermano, son pecados. No porque Dios quiera privar ciertos aspectos del disfrute, no, sino porque obran en contra de su propósito para el sexo. Consecuencias de conductas que no convienen a los cristianos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Pablo nos habla, ¿no sé?, y nos está advirtiendo de lo que puede pasar con estos hijos de desobediencia que nos pueden llevar, ¿no es cierto?, a caer en el pecado. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros tenemos esa herencia. Las personas mencionadas en Efesios
capítulo 5:3. El fornicario, el inmundo, el avaro, no tienen herencia en el reino de Dios, hermano. Si el reino de Dios está vivo en ellos, una transformación ha ocurrido para que no puedan descansar en su práctica visual habitual de estas cosas. La idea de Pablo en este pasaje puede ser explicado fuera de contexto, de una manera que condena. Uno podría decir, bueno, he pensado en cometer fornicación, así que eso significa que he fornicado en mi corazón, y eso significa que soy culpable, como si hubiera cometido la fornicación. Ya que soy culpable, como aquel que comete fornicación, y estos no tienen herencia en el reino de Dios, entonces yo tampoco, debido a mis pensamientos sobre la fornicación. Entonces no es solo el hecho, también el pensar puede darnos el derecho, hermano, a la herencia del reino. Nos habla del avaro, que es idólatra. Significativamente Pablo dice que el avaro es un idólatra. La idolatría ocurre en maneras más sutiles y poderosas que en inclinarse a una estatua. El inclinarse a una estatua es una manera, ¿no es cierto?, de idolatría, pero hay maneras más sutiles de inclinarse que inclinarse a una estatua. Que nadie os engañe con palabras vanas para excusar o minimizar el juicio debido a la práctica de estos pecados. Porque es cierto, hermanos, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes, nos dice Pablo, con ellos. Pablo asume, hermano, que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas por hábitos de fornicación, inmundicia o avaricia, pero ni siquiera debíamos de ocasionalmente ser partícipes con ellos. Debemos alejarnos de este tipo de personas. El versículo 8 al 12 nos dice, pasar de la oscuridad a la luz. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, hermano, lo que es agradable al Señor y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Ya que Pablo, hermanos, condenó a aquellos que practicaban la fornicación, la inmundicia o la avaricia al ser hijos de desobediencia, ¿cierto? En Efesios 5:6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, nos insiste Pablo, ¿no sé, que estas palabras vanas nos traen, ¿no sé, a la ira de Dios porque nos convertimos en hijos de desobediencia. También reconoció que estas eran las mismas tinieblas de las cuales los cristianos emergieron, pero ahora al ser iluminados debemos andar como hijos de luz y andar en la luz. El tema, hermano, se vuelve a repetir. Ustedes son hijos de luz, así que vivamos como hijos de luz. Pablo no dice únicamente que nosotros estábamos en las tinieblas, dice que nosotros éramos tinieblas. Ahora no solamente estamos en la luz, sino que somos luz en el Señor. Es la explicación que Pablo nos da en este capítulo. Porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad.
En contraste, hermano, con andar en tinieblas e ira, el fruto del Espíritu descrito con más detalles en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? Esos son los frutos del Espíritu. La bondad, justicia y verdad deben de marcarnos, hermano, debido a que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, hermano. En lugar de asociarse con la impiedad, nosotros exponemos las obras infructuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto solamente con el propósito de hablar de ello, lo cual es vergonzoso, sino por el propósito de educarnos para evitarlos. Educarnos para evitarlos. Los cristianos debemos de guardarnos de los intereses lascivos en las obras de las tinieblas, aún en tiempo de testimonio o investigación. Pablo, hermano, tiene cuidado de decir que debemos de evitar las obras infructuosas de las tinieblas. No de las personas que están en tinieblas, sino que de las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos caminar en la luz. El hecho de la presencia de la luz, hermano, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si nosotros caminamos en la luz, nos alumbrará Cristo, hermano. Si nos quedamos en las tinieblas, vamos a permanecer para siempre en las tinieblas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, aún las cosas hechas en secreto, tenemos que convencernos que no hay secretos para Dios. Él es un Dios omnisciente, Él todo lo ve, todo lo sabe. ¿Ya? Aunque estas cosas sean hechas en secreto, serán expuestas, se harán manifiestas por la luz del juicio de Dios. Dios nos ve donde estemos, donde nos esconderemos que Dios no nos encuentra. Y esta es una razón para evitar y el exponer la infructuosa obra de las tinieblas descritas en Efesios capítulo 5, versículos 8 y 12. Porque en otros tiempos era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ya que esas obras infructuosas, hermanos, están destinadas para ser expuestas y su día terminará, tiene sentido para los cristianos el evitar tales obras infructuosas. Debemos apartarnos de estas obras que no traen nada, nada constructivo, son infructuosas, no dan ningún fruto. Tenemos que buscar lo que nos dé fruto, buscar el amor, el camino de Cristo, la palabra. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esta palabra, hermano, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Se refiere también a que nosotros también estuvimos muertos en delitos y pecados. Y cuando fuimos rescatados por Cristo, fuimos rescatados simbólicamente desde una tumba. Estábamos muertos. Y nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección en Jesús. Jesús nos sacó de ahí, de la fosa, nos resucitó. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Somos gracias, por gracia somos salvos, hermano. Pablo citó aquello de lo cual era probablemente un coro de adoración de la iglesia primitiva para ilustrar esta verdad. Recuerde que esta exhortación de despiértate quiere a los cristianos. Un cristiano puede estar dormido sin saberlo. Quizás tú no lo sabes. Tan pronto como te des cuenta de que estás dormido, es evidencia de que ahora estás despierto. Este aletargamiento en el cristiano es excesivamente peligroso también, porque él puede hacer mucho mientras está dormido, el cual le hará ver como si él estuviera despierto, hermano. Podemos hablar cuando estamos dormidos, podemos escuchar cuando estamos dormidos, podemos caminar cuando estamos dormidos, podemos cantar cuando estamos dormidos, podemos pensar cuando estamos dormidos. El hombre que está dormido no le importa lo que le pase a sus vecinos. ¿Cómo puede, cuando está dormido, o algunos de ustedes cristianos, no les importa si se salvan o pierden las almas? ¿Nos importa o no nos importa la salvación de las almas, de las almas? Es suficiente a veces para ellos si están cómodos, si pueden atender a un lugar irrespetable de adoración e ir con otros al cielo. Son indiferentes en todo lo demás. El andar en la luz significa el andar en sabiduría, hermano. Mirad pues con diligencia, dice, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo nos aclara que no seamos insensatos, que más bien seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues, dice Pablo, con diligencia como andéis, ya que esta luz nos fue dada, debemos de andar con diligencia, con cuidado, sabiamente, no como necios. Fíjese que Adam Clarke, cierto que es un teólogo, pensó que la frase no como necio estaba conectada con las prácticas de devoción al antiguo dios, Baco, adoración con borracheras y fiestas. No se conviertan en locos. Aquí está la alusión más evidente de las orgías de Baco, en la cual sus seguidores actuaban como locos, corriendo, moviendo su cabeza de hombro a hombro, aparentando estar salvaje en cualquier sentido. Pablo nos toca este punto y Adam Clarke, que es un teólogo, nos hace esta acotación. Les recuerda las orgías de Baco. No existe, Pablo insiste, aprovechando bien el tiempo. Hay dos antiguas palabras griegas utilizadas para tiempo, hermano. Una tiene la idea tras día, hora tras hora. La otra tiene la idea de una porción definida de tiempo, un tiempo en donde algo debe de ocurrir. Es diferente entre tiempo y el tiempo. Aquí la idea es de el tiempo. Es una temporada definida de oportunidad para el cristiano, el cual debe de redimir. Esta misma palabra se traduce a oportuno en Gálatas 6:10. Pablo nos está diciendo que obtengamos lo mejor de cada momento, aunque ese es un buen consejo. Él nos dice que capturemos la oportunidad para la gloria de Jesús. No es hacer más con el tiempo, sino que hacerlo más del tiempo. Tiempo, la idea detrás de aprovechamiento, aprovechando bien el tiempo, que debemos de
comprar las oportunidades como un sutil hombre de negocio. Obtienes lo mejor de cada oportunidad para Cristo Jesús, porque los días son malos, lo dice Pablo. Esta es otra razón, hermano, por lo cual es tan importante el andar sabiamente. Jesús nos habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículos 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seguramente, hermano, estamos en esos tiempos, porque los días son malos. En Massachusetts, un muchacho de 15 años fue acusado de asesinar a un estudiante de colegio durante un robo, presumiendo a sus dos cómplices de preparatoria que la navaja que utilizó se enterró por completo en el cuerpo. Después de la primera aparición del muchacho en la corte, sus amigos clamaron, no por la persona que había sido asesinada, sino porque se le colocó una fianza muy alta a su compañero. A eso hemos llegado, hermano. ¿Ya? La exclamación de estos muchachos no fue por el asesinato, no fue por el muchacho que había muerto, sino porque al asesino le habían puesto una fianza muy alta. Alguien le preguntó a uno de los amigos cuál sería un castigo apropiado para un asesino. ¿Sabe lo que respondió? Consejería, respondió. Otra amiga dijo, ¿cuál es el problema? Las personas mueren todo el tiempo. Los días son malos, hermano, porque estamos viendo esto. Los días son muy malos, entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que es la verdadera sabiduría, entender cuál es la voluntad del Señor. Es el contraste de ser insensato. Nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor viene de un buen conocimiento de su palabra, hermano. Si nosotros tratamos de tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? No seremos insensatos, pero tenemos que tener la voluntad. Andar en la luz significa el ser lleno constantemente con el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. En contraste con la conducta del mundo, el embriagarse con vino, debemos de ser llenos del Espíritu. La gramática de Pablo dice claramente, sé constantemente lleno con el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. El ser llenos del Espíritu Santo, hermano, no es un evento único del cual vivimos el resto de nuestros días. Es el ser lleno constantemente, pidiendo el ser lleno y recibiéndolo por fe. Dos cosas, Espíritu Santo, fe. Hay una maravillosa y significativa primera experiencia al ser lleno con el Espíritu Santo. Muy a menudo, hermano, enseñando como el bautismo del Espíritu Santo, Mateo 3:11, en Hechos 1:5 y 11:16. Esta, hermano, es una experiencia válida e importante por cada creyente. Mucha de la debilidad, derrota y aletargamiento de nuestras vidas espirituales pueden ser atribuidos al hecho de que no estamos siendo constantemente llenos con el Espíritu Santo. Debemos preocuparnos
todos los días de ser llenos del Espíritu Santo, hermano, que es nuestra fortaleza. No os embriaguéis con vino, nos dice. El contraste carnal de ser llenos con el Espíritu Santo es estar embriagados. ¿Ya? Acuérdense cuando predicó Pedro, ¿no es cierto? Eh, en, en el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Los otros creían que estaba borracho, ¿ya? Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Más de 3.000 se convirtieron con esa predicación de Pedro. Por eso creían que estaban embriagados, porque ellos escuchaban hablar en su propio idioma a Pedro. Y la Biblia, hermano, condena la embriaguez sin reserva. Y nos habla de lo cual hay disolución. Pablo dice que la embriaguez es disolución. Esto significa que la borrachera es una pérdida de recursos, los cuales deben de ser sometidos a Jesús. Embriagarse como los tres fuera, esto es cerveza, sale de la olla, dinero de la bolsa, ingenio de la cabeza. Comentario. Gálatas 5:21 nos habla. Envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El vino es encarnecedor, la sidra, alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbio 21 nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué pasaría si obedeciéramos este proverbio? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas, hermano? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando roquea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al final como serpiente morderá, y como áspis dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. No debemos de pensar que únicamente el estado de caer borracho califica como pecado. El tener un daño en cualquier manera por la bebida es pecado. También el beber con la intención de salir dañado. Hay personas que se dan a la bebida porque perdieron el trabajo, porque se apartaron de una mujer o una mujer de un hombre, ¿no sé? Y toman con la intención de hacerse daño. Eso también es pecado. El peligro de la embriaguez no solamente está en sí mismo, hermano, sino en lo que puede inducir. Al año en los Estados Unidos el alcohol es responsable por casi 100.000 muertes, de 25.000 por conductores ebrios, 6 millones de heridas por no fatales y más de 100.000 millones en pérdidas económicas, tal como desempleo o pérdida de productividad. Por eso Pablo nos dice antes bien, ser llenos del Espíritu. Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de ebriedad. Hay un contraste, no es igual. El alcohol es un depresivo. Suelta a las personas porque oprime su autocontrol, su sabiduría, su balance y su juicio. El Espíritu Santo tiene el efecto opuesto, hermano. Él es un estimulante. Él mueve cada aspecto de nuestro ser para hacer una mejor y más perfecta actuación, para ser seres correctos. Aquí encontramos implantado
las grandes leyes de dominio propio, y viene justo antes de la especial dirección, el cual el apóstol da por santidad del hogar cristiano. Pero entonces, mientras tanto es algo sobrenatural, es un estado del hombre que no puede obtenerse completamente por entrenamiento, por el razonamiento, por el deseo y voluntad humana. No es nada menos que Dios en control y orden de la vida entera del hombre, fluyendo en todas partes hacia para que él pueda fluir enteramente y libremente y pueda tener sus efectos a su alrededor. Él pueda ver el efecto. La vida, hermano, llena del Espíritu, está marcada por adoración y gratitud. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estamos llenos con el Espíritu, hermanos, tendremos un deseo para adorar a Dios y para animar a otros a su adoración a Dios. La conexión con el ser lleno con el Espíritu y la alabanza es significante. Aquellos que están llenos con el Espíritu alabarán de manera natural, y la alabanza es una forma de hacer ver que estamos llenos del Espíritu. Salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esta variedad sugiere que Dios se deleita, hermano, en adoración creativa y espontánea. El lugar más importante para nosotros de tener una melodía para el Señor en nuestro corazón. Muchos que no pueden cantar bien tienen las más hermosas melodías en sus corazones. El énfasis está más en la variedad que en la categoría estricta. Apenas podemos decir cuál es la diferencia exacta entre estas tres expresiones, pero siempre dando gracias por todo al Dios. Aquel que está lleno con el Espíritu también estará lleno de acciones de gracia. Un corazón que siempre hace reclamos no va de la mano con el Espíritu Santo, hermano. Pablo nos recomienda el mismo patrón para nuestras acciones de gracia, de la manera que él practicó en la oración en Efesios 3:14, dando gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada hora y cada momento ha traído favor sobre su sala. Mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira a la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones. Mira a la izquierda y da gracias, pues se te escuda de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. La vida llena del Espíritu Santo está marcada por una sumisión mutua, hermano. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, esto se mostrará por nuestra mutua sumisión del uno con el otro. Y la sumisión será hecha en el temor de Dios, no temor del hombre. Someteos. Tenemos que someternos. La palabra someteo literalmente significa estar debajo de un rango. Es una palabra militar. Habla de la forma en la cual un ejército está organizado por niveles de rango. Tiene generales, coroneles, comandantes, capitanes, sargentos y cabos. Hay niveles de rango y tienes la obligación de respetar a aquellos que tienen un rango mayor. Sabemos que como persona, un cabo puede ser inteligente, más talentoso y una mejor persona que el general, pero está bajo el rango del general. Él no está sometido al general tanto por su persona, sino por lo que está sometido al general por ser general. La idea de sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente o mejor o más talentoso, hermano. Tiene que ver con el orden designado por Dios.
Cualquiera que ha servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con orden y autoridad y con valor y habilidad. También vemos qué tan importante es el estar bajo un rango. En lo militar se tiene un hombre cuando ya no quiere estar bajo un rango. Se le llama motín, de la misma manera que un ejército estaría en confusión si no hubieran niveles de autoridad. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, los primeros que viajaron a la tierra prometida, ¿no es cierto? Que se amotinaron contra Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida y murieron en el desierto. Así la sociedad estaría en caos si no hubiera una autoridad. Estaría en un caos de sumisión. Someteos, dice, unos a otros. Para poder entender lo que esto significa, podemos examinar primero lo que significa. No significa que no hay idea de rango en el cuerpo de Cristo. Podemos ver cómo alguien podría llevarse esa impresión. Dice que nos debemos de someter unos a otros, unos a otros. Así que tú debes de someterte a mí y yo debo de someterme a ti. Nadie tiene ninguna otra obligación de someterse como todos los demás. Sabemos que esto es lo que Pablo no quiso decir, porque eso sería una clara contradicción de otras cosas que él escribió, por ejemplo, en 1 Corintios 5:1-5. Pablo le dice a los corintios cristianos que se sometan a su autoridad y que hagan algo. ¿Puedes imaginarte a los corintios cristianos, hermanos, respondiendo, perdón, ¿está bien, Pablo? ¿Escribiste que debemos de someternos unos a otros? Así que creemos que tú debes de someternos a nosotros. Otros ejemplos están en Hebreos 13:17, lo cual dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si Pablo quiso decir, hermano, que no hay rango o un orden de autoridad entre los creyentes, entonces este mandato en Hebreos 13:17 no tiene significado. La idea de esta palabra militar es aplicada más fácilmente cuando un rango está sobre otro. Pero aquí Pablo no lo está utilizando de esa manera, hermano. Se aplica fácilmente cuando le dice a un puñado de cabos, sométanse a sus generales, pero es un poco más difícil el agarrar el significado cuando le dice a un grupo de cabos, someteos los unos a los otros. Pablo no está enfatizando la idea de un rango, debido a que él se dirige a todos los cristianos, pero hay algo más importante aquí, hermano. Pablo quiere decir que debemos de tomar esta actitud militar de estar bajo un rango y aplicarla a nuestro trato diario con los demás. Cuando un hombre se une a los militares, lo primero que hace es quitarle la individualidad. Ya no es él, somos. Ahora él es un miembro de una compañía, un batallón. Ya no es un individuo, es componente de un grupo. Nosotros ya no somos nosotros solos, somos la iglesia. Cuando te unes al ejército, estás firmando esencialmente tu derecho de decidir lo que quieres hacer con tu vida y tu tiempo. Un ejército está lleno de individuos, pero nunca pueden ser individualistas. Es lo primero que se le quita a un hombre cuando se une al ejército. Que ningún hombre sea tan tenaz en su propia voluntad o opinión en asuntos diferentes como a perturbar la paz de la iglesia. A eso se refiere Pablo cuando nos compara con un ejército. No debemos ser individualistas, debemos ser un grupo, someternos los unos a los otros y dejen que el amor gobierne. Debemos dejar que el amor gobierne. En la acción práctica, someterse los unos a los otros implica, hermano, el seguir todos en línea la idea de ser un equipo. El cristiano no debe ser desconsiderado, debe de pensar en los demás. Los cristianos
el cristiano no debe ser individualista, no debe ser autoasertivo. La autoasertividad es la misma antítesis que el apóstol está diciendo. El cristiano nunca debe por sí mismo, nunca debe ver por sí mismo. Debemos tener una actitud de equipo. Debemos estar felices cuando alguien más tiene éxito o le va bien. Debemos de soportar nuestros propios malestares y pruebas con valor. El temor de Dios. Este, hermano, es un punto importante, porque Pablo repite la idea a través de toda la extensión que habla sobre someterse. Esposa, sométanse a sus maridos como al Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Siervos, sean obedientes para con sus amos de acuerdo en la carne, con temor y temblor, sinceros de corazón, como en Cristo. Las palabras en el temor de Dios describen cuál debe ser nuestro motivo para someternos unos a los otros. Nos debemos de someter a los demás sin vernos de una manera individualista, pero en unidad, como una compañía, un batallón, por respeto a Dios, el Padre, y por respeto a Cristo Jesús. El motivo para someterse no es amabilidad social, hermano. El motivo para someterse no es la ley de Dios. El motivo para someterse es por respeto a Cristo Jesús. Si respetamos a Jesús, entonces nos debemos de someter los unos a los otros, porque amamos a Jesús. Pablo utiliza la palabra temor en este pasaje, pero es un temor, es un respeto que es compatible con amor, es un temor de decepcionar a Jesús, un temor de entristecerle. Eso es totalmente compatible con el amor. Cuando en verdad respetas a alguien, estás interesado en agradarle, a él o a ella, y tienes miedo de decepcionarle. Y la vida llena del Espíritu, sujeción y responsabilidad en el matrimonio. El peligro, hermano, es que debamos pensar que el matrimonio entre cristianos es esencialmente lo mismo que el matrimonio del resto del mundo, siendo la única diferencia que estas dos personas son cristianas, mientras que los demás no lo son. Si ese es nuestro concepto del matrimonio, entonces hemos considerado en totalidad a este gran párrafo en vano. El matrimonio cristiano, el punto de vista cristiano del matrimonio es algo que es esencialmente diferente de los demás puntos de vista. El andar en la luz significa que las esposas se sujetan a sus maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo se dirige a las casadas y su responsabilidad en el matrimonio cristiano. Esto es porque no es porque sea un problema grande o porque necesiten una atención especial. El motivo es porque el apóstol estaba particularmente preocupado sobre la cuestión de sujeción. Ese fue el principio que él introdujo en Efesios 5:21. Este aspecto, hermano, de sujeción tiene una aplicación particular para las casadas en el matrimonio cristiano. La misma lógica continúa en el texto de Efesios 6. Los hijos deben dirigirse delante de los padres, porque Pablo estaba preocupado por la sujeción. Los siervos deben dirigirse a sus amos, porque el apóstol estaba preocupado primordialmente por la sujeción. Y no hay lugar a duda que el apóstol está continuando la línea de pensamiento de Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En muchos antiguos y bien preservados manuscritos griegos, hermano, ni siquiera tiene la palabra someterse, simplemente dice las casadas a sus propios maridos. El tema es sujeción. Y Pablo se enfocó en un reino particularmente importante,
de la sujeción del matrimonio cristiano, de la esposa hacia el marido. Es como si Pablo dijera esto: les mando que se sometan los unos a los otros de una manera muy general. Ahora sí lo hacen de una manera general. Cuando más las casadas lo hacen para con sus propios maridos, en esta relación especial del matrimonio. Las casadas estén sujetas. El estar sujeta significa que tú reconoces que alguien tiene una autoridad legítima sobre ti. Significa que tú reconoces que hay un orden de autoridad y tú eres parte de una unidad, un equipo. Tú como individuo no eres más importante que el trabajo de la unidad o del equipo. Cuando nos sometemos a Dios, hermano, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos de acuerdo con ello. Cuando nos sometemos a la policía, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos de acuerdo a ello. Cuando nos sometemos a nuestro empleador, reconocemos la autoridad del empleador y actuamos de acuerdo a ello. El someterse, hermano, no quiere decir que somos inferiores. También el someterse no significa guardar silencio. El someterse significa en pro de la misión. Hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. La casada dice: me pondré bajo esa misión. La misión es más importante que mis deseos individuales. No me estoy colocando debajo de mi esposo, me estoy colocando debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida, a sus propios maridos. Esto define la esfera de la sujeción de la esposa. La Biblia, hermano, nunca ordena una sujeción generalizada de la mujer ante los hombres. Esta orden se da únicamente en la esfera del hogar y de la iglesia. Dios no ha mandado en su palabra que los hombres tienen autoridad exclusiva en las áreas políticas, negocio, educación y muchas otras áreas. Como el Señor, esta es una frase crucial. Matiza todo lo demás sobre este pasaje. Ha habido dos principales malas interpretaciones de esta frase, cada cual favoreció a cierta posición. La mala interpretación que favorece al marido dice que como el Señor significa que la casada se debe someter al marido como si fuera Dios mismo. La idea es: tú te sometes a Dios en absolutamente todo, así que debes someterte a tu marido de la misma manera. Esto da a entender que como el Señor define la extensión de la sumisión. Esto es erróneo, hermano. Es cierto que la casada le debe al marido mucho respeto, como también el hombre le debe el respeto a su mujer. Pedro menciona esto cuando él alaba a Sara, esposa de Abraham, como un ejemplo de esposa piadosa. Cuando ella llamó a su Abraham Señor, eso no significa Señor en el sentido de Dios, sino Señor en el sentido de amo. Eso es mucho respeto, pero aún no va tan lejos como para decir: tú te sometes completamente a Dios. Así debes someterse a tu marido, de la misma manera, puesto de manera sencilla. En ningún lugar dice la Escritura que una persona se debe someter a otra de esa manera. Hay límites, hermano. El hombre no es Dios, ¿ya? Lo que forman es un equipo. Y lo que Pablo nos enseña, ¿no es cierto?, es a caminar en equipo. El sometimiento debe ser mutuo. Hay límites en cuanto a lo que tu empleador puede esperar de tu sujeción hacia él. Hay límites que el gobierno espera en cuanto a tu sujeción. Hay límites en los cuales tus padres esperan de ti la sujeción como hijo. En ningún lugar de la Escritura enseña una sujeción incondicional y sin excepción, sino solamente a Dios y solo a Dios. El violar esto es cometer el pecado de idolatría. La mala interpretación que favorece a la esposa dice que como el Señor significa yo me someto a Él mientras Él haga lo que el Señor quiera. Entonces la esposa
A menudo piensa que su trabajo es decidir lo que el Señor quiere. Esta interpretación piensa que como el Señor define el límite de la sujeción. Esto es erróneo. Es verdad que hay límites para la sujeción de la casada, el cual discutiremos específicamente más adelante. Pero cuando las esposas se aproximan como el Señor, de esta manera entonces se degenera el caso de yo me someteré a mi marido cuando yo esté de acuerdo con él. Yo me someteré a él cuando él haga las decisiones correctas y las lleve a cabo de manera correcta. Cuando él haga una mala decisión, él no está en el Señor y yo me debo de someter a él. Eso para nada es someterse, excepto para aquellos que solo planean ser arisco y discutir. Todos se someten a los demás cuando están de acuerdo. Es únicamente cuando hay un desacuerdo en donde la sujeción es aprobada. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que sea de edificación y que podamos haber aprendido un poquito más de la palabra. Que Dios los bendiga. ¿Alguien quiere acotar algo?